¿Preguntas? Perfecto, sí. Bueno, primero que nada te doy la bienvenida y el agradecimiento de que compartas tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y ojalá se conecten muchos más. Había 80 inscriptos para esta charla. Sabemos todos que es el momento ideal para aprovechar para aprender, así que entre otras cosas que no podemos hacer, ideal para aprender. Yo creo que todos deben conocer a Sebastián Perazo y todos los libros que ha escrito. Creo que los rugby didácticos son 6 o 7. Son siete, son 7, siete. 7 ya, perfecto. Bueno, no estoy muy seguro, pero calculo que debe ser el autor que más libros ha escrito de rugby, por lo menos en castellano, o estoy equivocado. Puede ser, sí, Bien. sí. Por lo menos no conozco otro autor que tenga tanto la colección rugby didáctico, la biografía de Bierko Villegas. Así que fue jugador del SIC, un club tradicional argentino. Después continuó entrenando, así que bueno, estoy seguro que tiene muchísimo para enseñarnos, para ofrecer y lamentablemente en una hora no nos va a alcanzar, pero tratemos de aprovecharlo al máximo. Así que un poquito como explicó él, la idea es que él va a charlar unos 20, 25 minutos y después generamos justamente la intención de esto, que es una charla. Preguntas, idas y vueltas y así tratamos de que sea beneficioso para todos. Bueno, Todo tuyo el micrófono, Sebastián. gracias Gustavo. Bueno, buenas noches a todos. Siempre es un gusto hablar de rugby. A mí me gusta contribuir a la discusión de rugby y al desarrollo, coaching, capacitación de rugby, así que súper agradecido de poder dejar mi mensaje de rugby. Como digo siempre, cuando hablamos de los desafíos de rugby infantil, lo primero que tenemos que saber es el escenario en el que nos encontramos. Ese es el punto de partida. Y nos encontramos frente a chicos. Entonces tenemos que saber las características que tienen esos chicos, esos jugadores. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar, comportamientos egocéntricos, una enorme sensibilidad frente a la crítica, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el elogio, muy cuidadosos cómo vamos a hacer la crítica, cómo vamos a hacer el hecho del juzgar a los chicos, porque tienen una enorme sensibilidad y nosotros tenemos que atenderlo. Tienen, en tercer lugar, una tendencia a la dispersión enorme, por eso nuestra tarea como comunicadores es fundamental, es decisiva, y ya lo vamos a ver en un ratito, y además periodo de atención muy breve. Entonces, tenemos que adecuar los entrenamientos y los partidos a esos periodos de atención que son muy breves. Si nosotros hacemos un entrenamiento de 2 horas, indudablemente la atención de los chicos no va a ser la mejor. Si nosotros hacemos partidos que duran 1 hora, tampoco va a ser la mejor. Por supuesto, atendiendo a las distintas, digamos, distintos estadios de rugby infantil. Nosotros lo dividimos en 3 partes y ahora lo vamos a ver. Pero más allá de ese escenario que dijimos, sensibilidad frente a la crítica, comportamientos egocéntricos, periodo de atención muy breve, bueno, tenemos que adecuar todo eso a las características de los niños. Por eso, a veces uno pregunta, ¿quién tiene que ser el entrenador de rugby infantil? ¿El que más sabe? No, el que se adecua al escenario de que estamos frente a chicos. Entonces tenemos que tener un enorme conocimiento, por supuesto, pero sobre todo tenemos que tener empatía, tenemos que construir grupos, tenemos que ser organizados, tenemos que optimizar el tiempo que contamos. Es decir, tenemos desafíos que son múltiples, desafíos que son enormes, y en el cual no solamente atendemos al jugador, sino también a la persona. Por eso siempre hablamos de darle una formación integral. Yo creo que si tenemos que sintetizar los desafíos, yo diría lo siguiente. En primer lugar, unificar el mensaje. Unificar el mensaje. Nosotros, por ejemplo, en mi club, en el San Isidro Club, recién decía Gustavo, nosotros tenemos muchísimos jugadores y tenemos muchos entrenadores. Y si cada entrenador dice lo que piensa, más allá de que puede estar bien o mal, y damos un mensaje distinto según el interlocutor, bueno, lo estamos confundiendo. Entonces, unificar el mensaje. Y si podemos también unificar el lenguaje, ¿sí? Para que los chicos comprendan el juego, que es un deporte complejo, de la manera más fácil y sencilla posible. Unificamos el mensaje, unificamos el lenguaje. Yo también digo siempre que tenemos que tener una comunión filosófica, es decir, tenemos que creer que el rugby es siempre una herramienta para ser mejores. Si nosotros, si hay un entrenador que quiere ser campeón del mundo con los chicos sin atender reglas, principios preestablecidos, sin establecer normas y vulnerando reglas y normas preestablecidas, y otro quiere utilizar el rugby como herramienta para ser mejores, indudablemente ahí hay un cortocircuito, ¿sí? Y en cuarto lugar, la metodología de enseñanza. Recién decía que el rugby es un deporte sumamente complejo. Algunos
y he escuchado que dicen, el rugby es muy simple, tenemos que correr para adelante y pasarla para atrás. ¿Vieron que siempre se dice eso? Bueno, yo creo que tiene una enorme complejidad. Y nosotros tenemos que atender eso y enseñarlo a través de una metodología que tiene que ser respetada por todos. Nosotros tenemos en el SIC, en mi club, yo estoy encargado del coaching de los entrenadores, nosotros tenemos más de 1000 jugadores infantiles, ¿sí? Ustedes llaman menores, y tenemos más de 100 entrenadores, 120 entrenadores. Entonces el desafío siempre es unificar el lenguaje, unificar el mensaje y tener siempre la misma metodología de enseñanza. Nosotros dividimos la metodología de enseñanza en 3 partes. Rugby infantil menor, rugby infantil medio y rugby infantil superior. ¿Y por qué 3 partes? Porque obviamente que los chicos son distintos de acuerdo a sus edades y de acuerdo a su maduración físico y psíquica. Rugby infantil menor, M6, M7, M8, rugby infantil medio, 9, 10, 11, y rugby infantil mayor, 12, 13 y 14. Como los chicos son distintos indudablemente, bueno, tenemos distintos objetivos. En el rugby infantil menor, nosotros entendemos que es un escenario ideal, no para desarrollar destrezas, porque los chicos entendemos que no tienen la motricidad fina para incorporar destrezas, ¿sí? Ellos no atienden lo gestual, sino que atienden el objetivo. Entonces tenemos un escenario ideal para que los chicos puedan desarrollar algo mucho más importante que la destreza, que son los hábitos, ¿sí? Hábitos saludables. Hay una frase que dice que nosotros elegimos nuestros hábitos y los hábitos eligen nuestro futuro. Entonces es fundamental en ese rugby infantil menor, en el cual Ángel Guastela, que es un grandísimo entrenador de hombre de rugby, decía, no hay que acosarlos tempranamente con la técnica. Tenemos, dentro de ese escenario donde los chicos no tienen esa motricidad fina para emprender destrezas, algunas son destrezas que se requieren algunos aspectos técnicos que no lo pueden llevar adelante, algunos sí, pero como dice Jorge Valdano, un gran estudioso, futbolista, decía, tenemos que legislar para la mayoría, y ese es un concepto que a mí me gusta, porque tal vez un chico va a poder pasar la pelota perfectamente, va a poder taclear perfectamente, pero la gran mayoría no tiene esa coordinación para que ciertas destrezas que son difíciles las pueda llevar adelante de la mejor manera posible. Entonces tenemos un escenario para desarrollar los hábitos. Y yo creo que eso es fundamental, porque si nosotros logramos que desde chicos tengan hábitos saludables, que sean puntuales, que sean generosos, ¿sí? Que trabajen en equipo, que sean disciplinados, que sean respetuosos, que sean humildes, bueno, estamos ganando una batalla que es fundamental, porque después, cuando los niños sean jóvenes y después sean grandes, si nosotros no generamos esos hábitos del esfuerzo, de la disciplina, de la puntualidad, después va a ser imposible. Chicos, hacia su club, que eso es un valor fundamental. Tener sentido de pertenencia significa sentirse parte, y uno se siente parte cuando aporta algo. No solamente pagando la cuota social que implica pagar algo, sino también aportando su energía, aportando su tiempo, aportando su esfuerzo. Y está comprobado que si los chicos generan ese sentido de pertenencia tan importante, bueno, van a dar el 100%, y además van a estar a gusto, ¿sí? Yo siempre digo que la gran escuela de rugby que es hindú, bueno, ellos han sabido generar un sentido de pertenencia. Ellos siempre dicen, primero sentir, después jugar. Primero sentir, después hacer. Entonces generar sentido de pertenencia es fundamental, ¿sí? Rugby infantil menor. El rugby infantil medio es a partir de M10 y ahí podemos enseñarles destrezas, ¿sí? En un escenario que es sumamente desafiante, porque ahora, en el rugby de hoy, de mucha mayor continuidad, todos tienen que saber hacer todo, y eso explica moldear jugadores que se llaman polivalentes, todas las destrezas para todos los jugadores. Y rugby infantil mayor ya es otro escenario, porque nosotros lo entendemos en M14, donde hay 15 jugadores de cada lado, ¿sí? Y ahí se utiliza toda la cancha, de manera que nosotros podemos enseñarles no solamente las destrezas individuales que les enseñamos en rugby infantil medio, sino también destrezas colectivas, toma de decisiones, utilización de los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Recién dijimos que una de las características de nosotros, los desafíos que tenemos, es desarrollar jugadores. Y es un desafío difícil, pero no solamente eso. Nosotros desarrollamos jugadores y además tenemos que construir vínculos y relaciones que funcionen. Y nosotros en el rugby infantil tenemos un desafío que es enorme. Esas relaciones se tienen que basar en el respeto, se tienen que basar en la confianza. Bueno,
hay una frase que dice, sin grupo no hay equipo, que decía Daniel Urcade, ¿sí? Y me parece que es muy buena. Nosotros podemos saber todo respecto del juego, pero si nosotros no construimos relaciones que funcionen, si nosotros no tenemos una atmósfera positiva en la cual podamos disfrutar, nos podamos sentir a gusto, va a ser muy difícil que nosotros podamos jugar bien al rugby. Dijimos, desarrollamos jugadores, construimos vínculos y relaciones que funcionen, y además somos organizadores. Llevamos adelante tareas que son enormes, multifacéticas, y para eso necesitamos tiempo. Entonces tenemos que optimizar el tiempo que contamos. Eso significa ser organizado, tratar de reducir las tareas directivas, ¿sí? Para que las tareas no directivas o de enseñanza ocupen el mayor provecho, el mayor lugar. Ahí tenemos un enorme desafío. En cuarto lugar, nosotros somos comunicadores, y ahí también tenemos un reto enorme. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos generar la atención de los chicos, de los niños, que es muy difícil, bueno, va a haber una enorme apatía, un enorme desinterés por todo. ¿Cómo hacemos para que los chicos nos puedan escuchar y nos quieran escuchar? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un enorme desafío. Yo siempre digo, generar una atmósfera exenta de distracciones visuales, cuando nosotros lo hacemos poner en ronda. Por ejemplo, en radio infantil menor nosotros los hacemos sentar para que la atención no se disperse. Generar contacto visual, por eso a mí no me gusta cuando un entrenador tiene anteojos para sol, porque el contacto visual es fundamental para que los chicos estén, los tengas comprometidos. Y en tercer lugar, y muy importante, es la pasión con la que nosotros entrenamos y con la que nosotros nos comunicamos, porque los chicos se dan cuenta absolutamente de todo. Hay una frase de un psicólogo que se llama Miguel Espeche, en su libro Criar sin miedo, que dice, entre la música y la letra de nuestros mensajes, los chicos se quedan con la música. ¿Y qué significa eso? Significa que a veces es mucho más importante incluso cómo lo decimos que efectivamente lo que decimos, ¿sí? Gerardo Martino decía, ex entrenador de seleccionada de fútbol, decía, si el jugador te come con la mirada, lo lograste. Ahora si bosteza o mira para otro lado, estás listo. Bueno, tenemos el desafío de que nos presten atención, y eso es difícil. Recuerden, comportamientos egocéntricos y periodos de atención muy breves, entonces tenemos que saber cómo comunicar. Bueno, las habilidades comunicacionales son fundamentales. Y yo diría, la credibilidad, el entrenador goza de una credibilidad inicial que es fundamental, y que la tiene por el cargo prestigioso que ostenta. Esa credibilidad hay que tratar de mantenerla, y si podemos tratar de acrecentarla, ¿sí? Hay una frase que dice que la credibilidad se gana de a gramos y se pierde de a kilos. Y a mí me parece muy bueno, porque nosotros podemos construir esa credibilidad porque nos esforzamos, porque queremos aprender, porque somos curiosos, pero cuando nos agarran en una, posiblemente esa credibilidad se vaya a pique. Tenemos que defenderla. ¿Y cómo hacemos? A través de nuestra coherencia, ¿sí? Si el entrenador tiene contradicciones, indudablemente esa credibilidad se va a pique. Si nosotros hacemos lo que decimos y viceversa, bueno, estamos construyendo esa credibilidad que es fundamental para poder comunicar nuestro mensaje. Entonces decíamos, la credibilidad que es esencial. La coherencia, nosotros somos entrenadores siempre y en todo momento. En la cancha, como le digo siempre a nuestros entrenadores, pero también cuando estamos fuera de la cancha. Y también cuando estamos en nuestra vida diaria, porque nos observan siempre con especial atención. Y todo lo que nosotros hagamos constituye un mensaje. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos. Dijimos, la credibilidad, la coherencia y comunicar con un enfoque positivo, ¿sí? Y algunos pueden decir que el hecho de tener un enfoque positivo, la crítica no está dentro de este enfoque positivo, y no es así. Pero yo siempre distingo entre la crítica, recuerden de esa enorme sensibilidad que tienen los chicos frente a la crítica constructiva es una cosa, ¿sí? Y como decía Julio Velasco, un entrenador de vóley, decía, una cosa es criticar y otra cosa es juzgar, ¿sí? Y a mí me parece muy buena esa diferencia, porque el hecho de criticar, y si es crítica constructiva, te moviliza, porque la crítica va hacia la conducta y el juzgamiento va hacia la persona. Y si nosotros juzgamos a una persona, en este caso un niño, a un chico, al chico lo paralizás. Y lo último que tenemos que hacer es que el chico pierda la autoestima, es que el chico quede paralizado. Entonces, no es lo mismo decir, sos un irresponsable, que decir que esa conducta es absolutamente irresponsable, porque estamos cuidando algo tan importante como la autoestima.
Yo siempre digo que lo más importante de un jugador, sobre todo de rugby infantil, es cuidar la seguridad física y cuidar la seguridad emocional. ¿Cómo cuidamos la seguridad física? Bueno, a través de distintos mecanismos, que tengan botines, donde nosotros jugamos a rugby, si tienen agua para hidratarse, si tienen protector bucal, y cómo cuidamos la seguridad emocional. Bueno, no juzgar, no comparar. Tenemos que cuidar la seguridad física y emocional de los chicos, es el punto de partida, ¿sí? Entonces dijimos, y ya terminando, somos desarrollador de jugadores, somos constructor de relaciones, somos organizadores, somos comunicadores, que es muy importante, y además somos educadores. Y más allá de que lo diga último, yo creo que tiene que ir primero. ¿Por qué? Porque el desafío de todos nosotros como entrenadores es darles una formación integral, que implique darles conocimientos al jugador, pero sobre todo valores en la persona. Si nosotros logramos dejarles a cada uno de los chicos esa semilla de rugby, de venida en educación, en respeto, en puntualidad, en humildad, ¿sí? Porque yo siempre digo que el rugby es la representación de la vida, y dentro de ese escenario no les estamos enseñando a jugar, sino que les estamos enseñando a vivir, les estamos enseñando a ganar, les estamos enseñando a perder, les estamos enseñando que el éxito forma siempre parte de un proceso, y que no es algo mágico, porque si el éxito fuera un acto sería muy fácil. Nosotros siempre le decimos que el éxito es un hábito, y ese hábito se construye y se moldea. A mí me gusta esa frase de un entrenador, ex entrenador de fútbol, perdón, de básquet, John Wooden, que decía, un buen entrenador puede cambiar un partido. Y eso está muy bien. Si nosotros damos con la táctica o la estrategia adecuada, cambiamos un partido. Pero un gran entrenador puede cambiar una vida. Y eso lo tenemos que tener siempre presente. Todo entrenador siempre deja una huella, siempre deja una marca. El desafío es qué clase de huella nosotros dejamos, porque a veces creemos que nuestra conducta resulta indiferente. Vieron que hay algunos entrenadores que practican ese estilo sumiso, que creen que lo que dicen los jugadores no le da bolilla, no lo entienden. En realidad, siempre, absolutamente siempre dejamos una huella, una marca en nuestros jugadores. Como decía Ray Williams, un ex entrenador de Gales, organizador de la Copa del Mundo en 1999, decía, aquel entrenador que no influye en sus jugadores es absolutamente nada. Y eso es verdad, siempre influimos. Bueno, el desafío es tratar de influir positivamente, ¿sí? Yo siempre doy un ejemplo en una oportunidad de una charla con Diego Albanese, compañero mío del club, y él, cuando era chico, él quería dejar de jugar, decía, contaba que no la estaba pasando bien porque siempre fue chiquito, lo golpeaban. Bueno, entonces habló con el entrenador, y el entrenador de rugby infantil le dijo, que nunca nadie te diga que no lo podés hacer. Que nunca nadie te diga que no lo podés hacer. Y pasaron más de 35 años de eso, y él lo repite siempre. Es decir, los chicos son una esponja. Son una esponja para lo bueno y para lo malo. Y si nosotros podemos, desde nuestro lugar, que es un lugar de influencia enorme, dejarles algo positivo, bueno, queda para toda la vida, ¿sí? ¿Y cómo ejercemos esa influencia? A través de distintos lugares, a través de la palabra, por supuesto, pero sobre todo a través del ejemplo. Hay una frase que dice, no hay nada más contagioso que el ejemplo, y me parece muy buena. Nosotros podemos tener un discurso brillante, pero el discurso más brillante tiene menos fuerza que el ejemplo más pequeño, que el ejemplo más chiquito. Entonces nosotros influimos desde distintos lugares, pero desde el ejemplo en primera medida. Y también tener presente nuestra filosofía cuando lo vamos a entrenar. Y ya terminando porque queda poco tiempo. A veces creemos que cuando hablamos de filosofía hablamos de conceptos puramente teóricos. ¿Vieron cuando dice estás filosofando? Bueno, en realidad la filosofía es la base de nuestro comportamiento y empapa cada uno de nuestros actos y conductas cotidianas. Y por otra parte, nuestra filosofía del deporte no es otra que nuestra filosofía de vida. Y todos como entrenadores, con seguridad tenemos 3 objetivos. Que los jugadores ganen, eso es legítimo, que los jugadores se desarrollen y que los jugadores disfruten. Pero ¿qué pasa cuando esos objetivos se entremezclan? ¿Qué pasa cuando uno tiene mayor consideración que otro? Cuando entramos en esas zonas grises. Ahí se ve la verdadera filosofía del entrenador. A veces decimos, no, yo quiero que los jugadores se diviertan, pero ponemos un jugador en
en detrimento de su capacidad física, un jugador lastimado, o ponemos un jugador que vulneró reglas o pautas preestablecidas. Ahí es donde se ve nuestra verdadera filosofía. Y por otra parte, como dije recién, todos queremos ganar, eso está perfecto. Es más, si no quisiéramos ganar, cometeríamos el peor pecado que puede cometer un deportista, que es ser un competidor desleal. Todos queremos ganar, pero como entrenadores, ir en busca de victorias que se llaman de Champions, victorias de primera, no las victorias huecas o vacías que, lejos de ayudarnos a nosotros en distintos aspectos, no contribuyen a nada. Es decir, victorias, triunfos que nosotros queremos y es legítimo, pero que sean consecuencia del disfrute y desarrollo que experimentan esos jugadores. Y les doy un ejemplo antes de terminar. Yo veía, por ejemplo, entrenadores que querían ganar a cualquier precio y entonces hipotecaban el desarrollo y disfrute de distintos jugadores. Ponían, por ejemplo, siendo muy chiquitos, al jugador más fuerte y más grande de apertura para que cada vez que agarrara la pelota me tira atrás. ¿Es legítima la victoria? Sí es legítima, pero es una victoria absolutamente hueca o vacía, porque si esa victoria lleva a hipotecar el desarrollo y el disfrute de los demás jugadores, es una victoria que no nos sirve de nada. Entonces, tener esa filosofía, la verdadera filosofía del rugby, que ganar es importante, pero siempre tiene que ser una consecuencia de algo, y por otra parte nosotros estamos en un escenario formativo, ¿sí? Y en ese escenario formativo la idea es que todos se desarrollen, que todos crezcan, que todos disfruten. Si logramos eso, esa victoria va a tener sentido. Como decía el Negro Iglesias, y ya terminando esta apertura inicial, el Negro Iglesias, un grandísimo entrenador de nuestro rugby y del SIC, decía, el rugby es un deporte formidable, es un deporte extraordinario, pero si no es correctamente transmitido, esas bondades, tanto formativas como educativas, no trascienden. Entonces, tenemos una herramienta sumamente valiosa. Si nosotros la usamos bien, bueno, va a dar frutos extraordinarios. Y está comprobado que el rugby le hace bien a todos. Y gracias a Dios, el rugby se ha diseminado por todas partes. Y yo tengo el enorme orgullo de ver que a lo largo y ancho de mi país y en todos los estamentos sociales se juega rugby. El rugby hace bien, en la medida que nosotros podamos usar esa herramienta valiosa para el disfrute y el desarrollo de todos. Bueno, más claro imposible. Yo creo que los conceptos han sido precisos, con palabras simples. Realmente cuesta generar preguntas porque es como que quedó todo clarísimo. Muchísimas gracias, Sebastián. Realmente muy bueno, muy, muy interesante. Me encantó el tema este de la filosofía de los clubes, de la idiosincrasia, cómo tienen que construirla y mantenerla entre todos para que justamente no sean todos los clubes iguales, sino que dentro del marco del rugby cada club tenga su idiosincrasia. Por supuesto, por supuesto. Acá en Chile tenemos un problema que tal vez allá en Argentina no es tanto, y es que nosotros no tenemos una afluencia de niños desde chiquitos y que continúan con todas las etapas. Vos mencionaste las 3 etapas en que dividen el rugby de infantil, el rugby de menores. Nosotros tenemos chicos que nos llegan a los 14 años, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos ese tema de un chico que está llegando con 13, 14 años, poder inculcarle todo lo que le tendríamos que haber inculcado desde los 6? Bueno, el desafío, Gustavo, es enorme, pero yo siempre digo, tenemos que apoyarnos en nuestros elementos distintivos. Yo también siempre menciono que hacer deporte hace bien y es muy bueno que todos los chicos hagan deporte, pero nosotros creemos, como hombres de rugby entre comillas, porque hoy las chicas juegan y están muy bien, creemos que el rugby tiene un diferencial, y ese diferencial le da un valor agregado respecto de otros deportes. Y tenemos que tratar de mostrarlos, ¿sí? Porque además el rugby convive con muchos prejuicios que hay que tratar de eliminar, para que más y más chicos, chicas, jueguen al rugby. ¿Cuáles son esos elementos distintivos? En primer lugar, todos, absolutamente todos, no solamente todos pueden jugarlo, porque es el deporte más integrador que existe en el mundo. Pero ustedes me van a decir, tal vez el fútbol juegan chicos, grandes, perfecto. Pero fíjense la grandeza que tiene el juego, que no solamente todos pueden jugar, sino que todos deben jugar. ¿Por qué? Porque el rugby necesita un grandote para empujar en el scrum, necesita un alto para agarrar la pelota en el line, necesita un chiquitito para poder pasar rápido la pelota. Tiene una enorme grandeza. Como decía
Beco Villegas, que fue un enorme entrenador nuestro y de los Pumas, de mi club, decía, el rugby es el deporte más homogéneo, más balanceado y más perfecto que existe para el hombre, entre paréntesis, y para la mujer. Porque hay cuestiones filosóficas que no hubieran nacido si no se daban las características propias del rugby, que es un deporte de contacto, y que no se puede jugar sin buena fe, sin respeto, sin educación. Ese es nuestro elemento distintivo. Número 2, la figura del tercer tiempo, que cuando un chico o una familia viene de otro deporte y ve esa atmósfera de disfrute que hay, libre de presiones, porque nosotros tenemos que tratar de que el club sea un lugar donde nosotros lo podamos disfrutar, donde se genere ese sentido de pertenencia, y además cuando vemos, por ejemplo, en otros deportes, una atmósfera de no disfrute, una atmósfera tóxica, bueno, ahí nos perdimos la batalla. Bueno, en el rugby tenemos en el club un escenario donde podamos disfrutar, donde nos podemos sentir cómodos, nos podemos sentir valorados, nos sentimos parte del club, que es importantísimo. Entonces, el tercer tiempo es una figura, es una tradición que tiene tantos años como el rugby, casi tantos años como el rugby, y bueno, y es nuestra, y nosotros tenemos que ejercerla como ha sido siempre, como un lugar de encuentro, ¿sí? Y en tercer lugar, esa honestidad y esa franqueza para poder jugarlo. Algunos me van a decir, no, el rugby es un deporte violento, porque hay muchos prejuicios. Yo digo que en el 99% de los casos, el rugby se lleva a cabo en condiciones de normalidad, es decir, con mucho autocontrol. Ustedes imagínense un deporte de contacto si se pierde la buena fe. No, directamente no lo podemos jugar. Por eso siempre hablo de que nosotros tenemos que tratar de forjar el carácter y de moldear chicos que puedan tener autocontrol, porque el rugby es una batalla, entre comillas, pero con reglas. Por eso siempre hablo de agresividad controlada. Si nosotros somos agresivos, en el buen sentido, pero no somos controlados, indudablemente nos van a sacar una amarilla o una roja. Si nosotros somos controlados, pero no somos agresivos, el rival nos va a pasar por encima, porque en el rugby hay una agresividad bien entendida, ¿sí? Es una batalla, como decía un ex presidente de la Federación Francesa de Rugby, es la batalla del rugby, pero esa batalla tiene reglas, y esa batalla tiene educación y tiene buena fe. Imagínense si se apodera la mala fe en un deporte de contacto. Cada uno puede ejercer la mala fe y el referee ni siquiera nos va a ver. Por eso yo siempre digo que hay que ser sumamente cuidadoso de que esto que tiene el rugby, que es esa honestidad y franqueza para jugarlo, siga estando vigente, porque si perdemos eso, va a ser muy difícil poder encauzar el rugby como esa herramienta tan valiosa que nosotros entendemos. Entonces, ¿cómo hacemos para que el rugby tenga más adeptos? Bueno, hacer hincapié en sus elementos distintivos, la figura del tercer tiempo, los valores que lo rodean y que tenemos que practicar, y además esa capacidad de integrar absolutamente todos. Y en otros deportes donde los chicos se llevan frustraciones, acá se llevan un escenario de integración y un escenario de una amistad que tienen una fortaleza que es eterna. Bueno, genial. Tenemos que tener en cuenta esas banderas y tenerlas siempre presentes para que no cometamos el error de justamente cerrar puertas. Le voy a abrir el micrófono a Francisco Saavedra, que tiene ganas de hacer una pregunta. Hola, Francisco. Abre tú el micrófono, Francisco. Ahí está. ¿Aló? Bienvenido, Sí. Francisco. Curiosamente no soy el árbitro, soy el otro entrenador, que tenemos el mismo nombre. Está bien. Tengo una consulta. Usted habla un poco sobre cómo el rugby tiene que obviamente seguir una etapa, pero ciertamente los niños en algún momento terminan por aburrirse en algún momento y se colapsan. ¿Cómo poder trabajar como ese colapso de los niños hasta cierto punto? Y si es que sería bueno que averigüen o que tengan conocimiento de otros deportes, que tengan como mayor desarrollo motriz y conocimiento de otras cosas, y así después tener como la elección hacia el rugby como tal, para un desarrollo mayor, eh, ¿cómo podría trabajarlo de esa forma? Bueno, Francisco, mira, lo primero que digo, y que yo siempre sostengo, es un concepto personal, que el rugby es mucho más que un deporte. Por supuesto que la idea es que no se aburran, sino que nosotros como entrenadores tener todas las herramientas para que los chicos disfruten, porque es el pasaporte para que el chico vuelva la semana siguiente. Acá no hay ningún contrato. Si los chicos se sienten a gusto, se sienten
comprometidos, se sienten valorados, los chicos van a volver. Entonces, si nosotros creamos las herramientas para que lo puedan disfrutar, la idea es no aburrirse. Pero como digo siempre, y yo siempre doy el ejemplo, que cuando yo era chico, seguramente porque era muy malo, yo no la pasaba bien dentro de la cancha, pero como el rugby es mucho más que los 80 minutos de juego, yo disfrutaba todo lo que estaba fuera del rugby, llevar adelante una vida intensa de club, los amigos, el tercer tiempo, esos vínculos que son tan fuertes como duraderos. Entonces, el concepto que yo siempre digo que el rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. Por supuesto que tenemos que pasarla bien dentro de la cancha, que queremos disfrutar, que queremos ganar, es legítimo, pero el rugby es mucho más que eso. Es la vida de club, son los amigos, es generar esa camaradería que es enorme, que es eterna. Entonces, el rugby es mucho más que los 80 minutos de juego. Así como también digo que a mí me gusta esa definición mínima que dice que el rugby es su reglamento, pero también su espíritu. Si nosotros creemos que el rugby es solamente un deporte, entonces el deporte dice que las reglas es pasarla para atrás y correr para adelante, pero el rugby tiene también un espíritu. Y si nosotros podemos meter ese espíritu en cada uno de los chicos, estamos moldeando, entre comillas, esos hombres de rugby. Fíjate que hay muchas cosas que no están dentro del reglamento. Darse la mano, ayudar al jugador, proteger al jugador con riesgo de lesión, la figura del tercer tiempo, no están en el reglamento, pero nosotros consideramos que son más importantes que el rugby mismo. Y además, este código de conducta no escrito que se ha ido transmitiendo de generación en generación, ha llegado de manera vigente a nuestros días. Y como digo siempre, es una herramienta que tiene 200 años de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el rugby nació en 1823. ¿Sí? Entonces está cerca de cumplir 200 años, y contra el prejuicio de mucha gente que no conoce el rugby, que dice que el rugby es un deporte de origen británico y se juega solamente entre países británicos, inmigrantes ingleses, el rugby se juega hoy en 121 países. Es decir, es un deporte globalizado. Eso significa que si nosotros concebimos el rugby no ya como un deporte, sino como un estilo de vida, como decía al principio, no les estamos enseñando a jugar, porque si nosotros les estamos enseñando a jugar, bueno, tal vez tenemos un deporte donde, no sé, donde requiere menos esfuerzo, pero como el rugby es la representación de la vida, en la vida muchas veces las cosas no van a ser fáciles, muchas veces las cosas no van a ser justas, pero nosotros tenemos ahí desde el rugby muchas lecciones para que los chicos puedan aprender, que nada se consigue fácil, porque el rugby es adversidad tanto dentro como fuera de la cancha, y por eso el rugby te forja el carácter en la adversidad, que nada se va a conseguir por sí solo, y entonces el rugby te enseña a trabajar en equipo, ¿sí? El rugby te permite dejar a un lado tu egoísmo sectorial, personal, y trabajar en equipo, buscando algo mucho más importante que lo que es el individuo, sino un equipo, en la concepción más importante. Pero como decía Ray Williams, que hoy lo cité, decía, una cosa es jugar en un equipo y otra muy distinta es jugar como un equipo. ¿Sí? Y jugar como un equipo, y si nosotros esa lección la podemos trasladar a la vida misma, bueno, nos estamos llevando una lección extraordinaria. Por eso, la excusa es correr detrás de una pelota volada, pero les estamos enseñando a vivir. Y en ese escenario de vida, no siempre vamos a conseguir las cosas fáciles, no siempre vamos a conseguir las cosas por sí solos. Entonces, tenemos desde el rugby no solamente la posibilidad de hacer un deporte, sino de forjar nuestra personalidad y ser hombres de bien a partir de este deporte que es una escuela de vida. Muy bueno, muy bueno. Le doy el micrófono a Sebastián Sala, que también quiere hacer una pregunta más referida un poquito a lo que recién nombraba, pero de la parte más chica de los problemas que hay en el rugby. ¿Nos escucha, Sebastián? Sí, ¿cómo te va? Hola, Sebastián, te habla Sebastián Sala de Mendoza, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Vos sabés que te quería consultar, todos los que somos del ambiente rugby estamos 100% de acuerdo en todo lo bien que hace el rugby a las personas, a los jugadores, a las familias, a las instituciones, por la educación de los chicos como formadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, está teniendo una imagen bastante mala. Sebastián, se cortó tu micrófono. No
llamamos tu micrófono, Sebastián, no sale lo... ¿Qué opiniones de eso? ¿Qué cosas necesitas para empezar a cambiar esa imagen? ¿Hola? Sí, se entrecortó, pero pude llegar a tomar la primera parte de la pregunta. Sebastián, ¿te respondo? ¿Me escuchas bien? Sí, Sí, ¿Escuchas espera. bien? dale. Sí, Ah, te escucho. perfecto. Creo que te Sí, te referías a escucho. que hay acontecimientos que pasaron hace poco que en alguna medida o en toda medida oscurece o empaña al rugby. ¿Es así? Sí, mi pregunta iba más allá de eso, sino a la prensa que no es muy buena hacia el rugby, hacia el jugador de rugby. La Bueno, prensa que no está especializada, ¿no? no, bueno, yo coincido. Yo digo que lo que ha pasado puntualmente, ustedes que están en Chile, me imagino que también lo saben, que ha pasado con los chicos de Villa Gesell y el asesinato que han cometido, es un tema súper delicado. Nosotros como gente de rugby tenemos que asumir una autocrítica y seguir trabajando. Más allá de eso, yo creo que el rugby sigue siendo, entre comillas, un oasis en una sociedad, pero siempre es salpicada por ella. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario donde hay falta de educación, falta de límites, falta de liderazgo, y en ese escenario el rugby se ve salpicado. Nosotros desde el juego, yo creo que dentro de la cancha hemos trabajado, dentro del escenario de la cancha hemos trabajado para que los valores de los que tanto hablamos, pero que tenemos que hacer los carnes, se hagan presentes. Yo siempre digo, más allá de lo que sucede, que es un hecho, algunos pueden decir aislado, otros no están de acuerdo, yo creo que el rugby en líneas generales goza de buena salud. Y imagínense, en un escenario como es nuestro país, donde hay una falta de límites absoluta, que nosotros podamos llevar adelante un partido, por ejemplo, la final del torneo de la Urba, con 10.000 personas, las hinchadas, entre comillas, en la misma pegadas, y que no haya un solo policía. Yo creo que esa es una conquista que ha tenido el rugby. Ahora, por supuesto que tenemos que hacer una autocrítica, que no es todo perfecto, que todos tenemos que evolucionar y crecer, y no es todo lo perfecto que uno quisiera que sea, pero yo creo que el rugby ha sabido conservar los valores y tradiciones que, insisto, no son de ahora, sino que tienen 200 años. Y volvemos al principio, tenemos una herramienta que es valiosa, si la sabemos usar bien. Estos chicos de Villa Gesell no han sabido utilizar el rugby como una herramienta para ser mejores, indudablemente, que tengan el castigo, por supuesto, que se merecen. Es decir, el rugby tiene todas las características para que nos pueda ayudar a ser mejores, pero nosotros tenemos que tomarla. Es como, el rugby es una usina de valores, es un lugar donde pueden surgir valores, como puede ser también la familia, pero en la medida que lo utilicemos bien. Es decir, tenemos que hacer una autocrítica, por supuesto, pero es muy difícil que no nos veamos salpicados por la falta de educación, la falta de límites que tiene nuestra sociedad. Bueno, el desafío es mucho mayor, esa es la realidad. Pero yo creo que más allá de este hecho que es absolutamente reprochable, en líneas generales el rugby goza de buena salud. Perfecto. Bueno, le vamos a dar paso a Parra Castellón, que también está con una pregunta referida al tema motivación. ¿Nos escucha? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería saber el hecho de cómo influenciar en las palabras, ¿no? Con los niños, por el hecho de que cómo hablarles las palabras de enlace o motivación, porque a veces los niños malinterpretan las cosas o al fin y al cabo no llegan a, a escuchar lo que uno dice, ¿no? Bueno, recién hablábamos de que el primer desafío es que generar el escenario para que nos puedan escuchar, porque nosotros tal vez podemos tener un mensaje valioso, pero si no, ni siquiera nos prestan atención, estamos en problemas. Nosotros tenemos desde el lugar prestigioso, del lugar de liderazgo, porque el líder es aquel que ejerce influencia sobre los demás. Desde ese lugar de liderazgo tenemos una posibilidad enorme para tratar de influir positivamente. Y si hablamos recién de motivación, bueno, nosotros, la motivación es una habilidad
psicológica muy importante, que significa estar energizado. ¿Cómo hacer para que los chicos estén motivados, es decir, movilizados, energizados? Bueno, por ejemplo, el cumplimiento de metas es fundamental. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las metas que nosotros nos proponemos. Yo siempre digo que las metas que nosotros nos proponemos tenemos que tener el control de esas metas. Porque a veces, por ejemplo, un entrenador quiere motivar a sus jugadores y le decimos no, porque vamos a ganar, y pierden motivación. Vamos a ganar, pierden y se pierde motivación. ¿Por qué? Porque el hecho de ganar, que implica un resultado, nosotros no tenemos el control del resultado. Entonces, a veces nosotros hacemos el mejor partido a nuestro alcance, damos el 100% y sin embargo no ganamos, y los chicos caen en motivación. Pero si nosotros nos planteamos metas o objetivos que dependan de nosotros mismos, si nosotros no la cumplimos, no le podemos echar la culpa a nadie. Entonces, metas que dependan de nosotros mismos y metas u objetivos no de resultados, sino de rendimiento, ¿sí? Nosotros tenemos el control sobre el rendimiento. Por ejemplo, nosotros en nuestro club, cuando en la antesala de los partidos no decimos el objetivo es ganar, porque no podemos controlar eso. Nuestro objetivo pasa por un objetivo de rendimiento, por ejemplo, o que dependa de nosotros mismos. Por ejemplo, el objetivo para el sábado es ser respetuosos y tener enorme autocontrol. ¿Eso depende de nosotros? Sí. Y si no lo cumplimos, ¿le podemos echar la culpa a alguien? A nadie. El objetivo es taclear bajo. ¿Taclear bajo depende de nosotros? Sí. Y si no tacleamos bajo, no podemos echarle la culpa a nadie. Es decir, tenemos el control de ese objetivo. Entonces, las metas son una fuente enorme de motivación, pero sobre todo hay motivación extrínseca y motivación intrínseca. Siempre tenemos que tratar de que esa motivación intrínseca, que forma parte del desafío personal, del desafío deportivo, prime por sobre lo que pasa afuera, la motivación externa. Entonces nosotros como entrenadores tenemos un enorme desafío, ¿sí? Que esa motivación, esa energía se deposite en los chicos más allá del resultado. Porque imagínense, y yo siempre doy el ejemplo cuando empecé a entrenar. Yo cuando empecé a entrenar, entrené en la preintermedia C de mi club. Y yo tenía toda esa energía que tiene el entrenador Nobel, y en los primeros 10 partidos perdí todos. ¿Y yo cómo hacía para motivar, entre comillas, a esos jugadores si perdimos todos los partidos? Yo le dije, mira, perder o ganar, hay muchos factores del cual no tenemos el control, pero empecemos a mejorar en el juego, y empezamos a mejorar, se van las estadísticas, empezaron a taclear más, yo le daba un premio al que metía el mejor tackle, empezamos a tener ciclos de posesión más extensos, no podíamos hacer 2, 3 fases en cada ciclo de posesión, terminamos haciendo 10, 12 fases, y al partido número 11 empatamos, y el 12, el 13 ganamos. Y los chicos tenían un enorme entusiasmo, más allá de que habíamos perdido. ¿Por qué? Porque se fueron dando cuenta de que los chicos iban creciendo en el juego, iban siendo cada día un poquito mejores, y como consecuencia de eso, ganaron, ¿sí? Entonces, trabajar sobre algo del cual nosotros tengamos el control. Y después, como dice un psicólogo norteamericano que se llama James Loder, la batalla fundamental de todo deportista no es ganar, porque no tenemos el control, es ganar la competencia con uno mismo. ¿Y cómo hacemos para ganar esa competencia con uno mismo? Decía James Loder, que tiene un libro muy bueno que se llama Fortaleza Mental en el Deporte. En primer lugar, dar el 100%. Y para eso, por supuesto, prepararse, porque si no damos el 100%, si no nos preparamos, no damos ese 100%. Prepararse, y eso es dar el 100%. En segundo lugar, tener una actitud siempre positiva y optimista. Y en tercer lugar, no poner excusas. Porque si nosotros apuntamos a controlar lo controlable, no podemos poner excusas cuando las cosas no salen. Es decir, puede ganar en un campeonato, ¿cuánto ganan? 1. Y ser exitosos pueden ser todos, en la medida que ganen esa competencia con uno mismo. Es decir, sean la mejor versión de uno mismo, la mejor versión que puedan ser. Bueno, excelente, realmente muy bueno. Francisco Saavedra nos pregunta, te la paso yo directamente. La pregunta es si es bueno que los chicos practiquen otros deportes a lo largo de su infancia. Sí, por supuesto que es bueno que practiquen otros deportes, porque aparte el rugby requiere de destrezas múltiples, y es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos compañeros que han practicado handball, básquet, y eso le da habilidades y destrezas importantes. Y además, por ejemplo, los deportes de contacto también te dan mucho autocontrol. Los que practican, por ejemplo, karate, los que practican box, bueno, eso te genera y te moldea un autocontrol que es muy importante en el rugby. Es bienvenido a hacer deporte, y si son otros deportes como complemento, también me parece que es importante.
Genial. Bueno, le paso el micrófono a Héctor Espinosa, que tiene una pregunta respecto de la conducta. Hola, Héctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi consulta es la siguiente. Nosotros, como escuela municipal, pertenecemos al Club de Rugby Halcones de Calle Larga y tenemos muchos niños que es integración más que nada, muchos niños con riesgo social de todo tipo, económico, y otros niños que tienen muchos problemas de comportamiento. Nosotros yo particularmente tengo un trato con una asistente social de un CEFAN de los Andes, que me lleva a niños que tienen problemas de comportamiento. Y estos niños, el problema es cómo tratarlos, cómo hacer que hagan lo mismo que los demás, porque son violentos de partida, vienen con una percepción muy diferente que nuestros niños, que ya están acostumbrados a un ritmo, se les enseñan los valores. Y mi pregunta es esa, ¿cómo la mejor manera de tratar con ellos, que no se sientan aparte, integrarlos y hacer que funcione y que no se vayan? La idea es que cambien su actitud y estén con nosotros. Eso. Bueno, en primer lugar yo diría mucha paciencia, pero el rugby ha demostrado que en todos los escenarios hace bien. Y yo siempre digo, he tenido la fortuna de visitar, por ejemplo, 10, 15 cárceles del país. He estado, por ejemplo, en la cárcel de Batán, que es una cárcel una de las mayores, la que tiene mayor peligrosidad, y ver el grado de autocontrol, disciplina, educación, respeto que tienen los presos que juegan al rugby, te demuestra que ese código de rugby es extraordinario. Es decir, que sirve. Y algunos que piensan desde afuera que el rugby, los valores, es algo absolutamente discursivo, bueno, yo veo que es algo absolutamente mágico y todos los jugadores, los presos en este caso, tienen un autocontrol y un respeto enorme. Es decir, el rugby nos sirve como herramienta para todos. En tu caso particular, bueno, muchísima paciencia. Como decía al principio, los hábitos se generan a partir de rutinas. Y esas rutinas a través de esas pequeñas victorias diarias. Es imposible moldear una persona y un niño en lapsos cortos, sino que son lapsos prolongados, son pequeñas victorias diarias. Y si ustedes hacen un trabajo día por día, van a ver que el cambio va a ser extraordinario, pero todo requiere un proceso. Y como decía al principio, el éxito no es un acto, es un hábito. Si ese hábito lo podemos incorporar a través de las rutinas que van llevando adelante, bueno, se hizo en las cárceles, vos también vas a tener la oportunidad de hacerlo, pero por supuesto no es algo que se haga de un día para el otro. Y volvemos al principio, a través de nuestro ejemplo personal, a través de acciones que generan, ¿cómo hacemos para generar valores? Bueno, a través de acciones cotidianas. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de que en nuestro club creamos las 3 reglas de oro, por ejemplo. Recién les decía que nosotros ganar no tenemos el control. Entonces dijimos, antes de evaluar cómo jugamos, vamos a cumplir nuestras 3 reglas de oro. Por ejemplo, tener 3 reglas de oro significa tener principios rectores que hacen a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia. Bueno, ¿cuáles son las 3 reglas de oro? Respeto, humildad y espíritu de sacrificio. Entonces, si nosotros logramos que esas 3 reglas de oro se cumplan, bueno, entonces, entre comillas, estamos ganando más allá del resultado. Ponerles las reglas de oro de nuestro equipo son estas. Respeto. ¿Qué significa respeto? Bueno, siempre me refiero a Beco Villegas, que decía, respeto a uno mismo, dando todo, evaluamos, seguimos todo, respeto a los demás, al referee, al contrario, al compañero. Compañero es el que comparte, de manera que el contrario es un compañero con otra camiseta, y el respeto a las cosas que nos rodean, ¿sí? Material de entrenamiento, etcétera, etcétera, el lugar donde entrenan, etcétera. Entonces, si cumplimos esa primera regla de oro, hemos ganado esa batalla inicial. Humildad, si nosotros ganamos por mucho, pero no fuimos arrogantes, seguimos siempre el máximo, no sobramos el partido, bueno, somos humildes. Y espíritu de sacrificio, tal vez fueron muy superiores, pero nosotros nunca bajamos los brazos. Como digo siempre, el ganador no es el que siempre gana, sino el que nunca se rinde. Si nosotros nunca nos rendimos, nunca claudicamos, nunca bajamos los brazos, bueno, ahí estamos ganando. Entonces, tratar de hacer de esas 3 reglas de oro nuestra cultura de trabajo. Por eso a mí muchas veces escucho entrenadores de fútbol que dicen, bueno, llega un entrenador y dice, bueno, nuestra idea de juego, no. La idea de juego viene mucho más atrás. Lo más importante es nuestra cultura de trabajo. ¿En qué se cimienta nuestra cultura de trabajo?
en estos valores que hablamos, en la humildad, en el respeto, la puntualidad, en el sacrificio o en otras cosas. Esa es la primera batalla. Nuestra cultura de trabajo es lo que nos tiene que identificar y nos tiene que marcar. Después viene todo lo demás, después viene cómo jugamos, después viene qué hacemos. Por eso nosotros decimos ser verdaderos hombres de rugby, entre comillas, ¿no? Hombres de rugby, ser un verdadero equipo de rugby. Si nosotros logramos eso, ya está, ya ganamos más allá del resultado. Muchas gracias. Muy bueno. Bueno, le vamos a dar paso a Romy Montellano desde Bolivia. Bienvenida, Romy. Gracias, buenas noches. Bueno, mi desafío son los padres. En mi país, el rugby es un deporte que está en desarrollo. Tengo la experiencia de estar con un grupo 4 meses entrenando, un grupo de 20 niños, y solo llego a conocer 4 padres, a pesar de estar convocándolos por reuniones, de mandarles videos, mandarles fotos de sus niños entrenando en el grupo de WhatsApp, de haber hecho una actividad a cierre de año el año pasado, y la verdad es que no se involucran. Y donde voy a dar clases es un pueblito chiquito, donde los niños están cerca de la cancha, así que se manejan prácticamente solos. No sé qué consejo, cómo podría ser para llegar. Bueno, mirá, Romy, a ver, primero, el Negro Iglesias, un gran entrenador nuestro, decía que no es difícil en este juego. Sobre todo, en lugares donde no hay cultura de rugby, no hay tradición de rugby, tenemos que liberar muchas batallas. Y nuestro entusiasmo, nuestra pasión va a ser el que rompa estas barreras iniciales que son difíciles. Yo siempre digo que hay que tratar que los padres se involucren, porque cuando ellos ven que el rugby, y hoy lo decíamos, no es solamente un deporte, sino que es una manera de vivir, cuando ven que los chicos se sienten a gusto, cuando ven que están compartiendo con un contrario, con un rival, algo tan importante como un tercer tiempo, bueno, nosotros estamos involucrándolos, y sobre todo teniendo a veces la diferencia con otros deportes donde no hacen hincapié en algo tan importante como el tercer tiempo, por ejemplo, donde todos se sienten integrados, donde todos juegan la misma cantidad de tiempo, más allá de que jueguen bien o que jueguen mal, donde nosotros tenemos un escenario formativo y no competitivo, porque a veces yo veía que los padres querían que los chicos ganaran de cualquier manera. Si quieren ganar y quieren ganar de cualquier manera, pueden ir a otros deportes, que no hay ningún problema. Nosotros creemos que el rugby es un escenario formativo, y de ese lugar de formar, nosotros insistimos, no estamos generando solamente buenos jugadores, sino buenas personas, y nosotros tenemos que transmitirle eso a los padres. Y bueno, está comprobado que cuando esa magia del rugby se involucra y se introduce en cada uno de los chicos, bueno, esto dura para siempre, y somos jugadores de rugby o jugadoras de rugby para toda la vida. Bueno, hacer hincapié en esos elementos distintivos que no están en todos lados, porque un deporte de contacto practicado con el autocontrol que tiene hoy el rugby, por supuesto en líneas generales, más allá de las excepciones, es una cosa absolutamente novedosa. El hecho de que podamos integrar a todos y que todos se sienten útiles y valiosos, donde otros deportes los chicos se llevan frustraciones, me parece que es algo importante. Y si podemos involucrar a los padres, mejor. Y si no, bueno, nosotros la batalla hay que darla. Y insisto, en un lugar donde no hay cultura de rugby y cultura a veces del deporte, bueno, es muy difícil, pero no hay que claudicar. Mirá, yo siempre doy el ejemplo, he tenido la fortuna de visitar muchos clubes. En mi país hay 664 clubes, y en 1899, cuando se funda la Unión Argentina de Rugby, había 5. ¿Y qué es lo que fue cambiando y fue conquistando lugares? Bueno, ese enorme entusiasmo que tiene la gente, esa enorme pasión de vencer adversidades y de creer que el rugby puede ser una herramienta valiosa para tratar de ser mejores. ¿Sí? Y no digo mejores jugadores, porque el rugby alguna vez acaba. No, tratar de ser mejores personas, de moldear personas de bien más allá del juego. Y si incorporamos esa filosofía, esa cultura de rugby, bueno, ahí me parece que eso es lo más importante. Gracias. Generar una pasión que sea contagiosa. Bueno, ahora pasamos a Alejandro. Alejandro, te escuchamos. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Mira, hoy escuchaba una pregunta, yo me inicié tarde en la reunión, pero escuché una pregunta de unos chicos, amigos chilenos, que hablaban de
la iniciación y que tenían algún tipo de problema para incorporar chiquitines a este bendito deporte y que les estaba pasando algo así como a los 13, 14 años. ¿Cómo ves vos y qué posición tenés, teniendo en cuenta que jugaste en un club que hoy por hoy es líder en la incorporación de chicos, es el equipo que más jugadores infantiles tiene, el poder generar en la iniciación la escuelita, la famosa escuelita? ¿Qué opinas sobre esto, Sebastián? No, que la escuelita es justamente es un escenario donde nosotros, y como en nuestra metodología de enseñanza creemos que los chicos no tienen la motricidad fina para enseñar destrezas, bueno, es un lugar donde nosotros tenemos que tratar de generar integración entre los chicos y sentido de pertenencia para con el club. Y eso es muy importante. Hoy al principio enunciaba el ejemplo de Hindú. Hindú, más allá de que ha dado grandísimos jugadores, es una escuela de rugby reconocible porque los jugadores profesionales se van a jugar afuera y todos, absolutamente todos, vuelven. Por ejemplo, haciéndole una entrevista a Tito Fernández, que es el gestor de Hindú, él decía que primero sentir, después hacer. Él decía que los jugadores que juegan en primera división tenían que entrenar divisiones infantiles para que ese legado se pueda mantener. Nosotros, en el club, creemos que los chicos tienen una enorme carga horaria y no lo podíamos hacer, pero creamos lo que se llama la figura del padrinazgo. Es decir, que jugadores de primera división sean padrinos de una división infantil, entonces se genera un círculo virtuoso en el cual el jugador motiva y alienta a los infantiles y los infantiles conocen a sus referentes y van a verlos a jugar a primera. Generar sentido de pertenencia es algo que se desarrolla a través de pequeñas acciones diarias. Vivir una vida intensa de club, la figura del tercer tiempo, las giras. Nosotros creamos lo que se llama el Día del Club para que los chicos sepan que esto es nuestro. Si nosotros creamos el Día del Club y, por ejemplo, un día se dedican a cortar el pasto, levantar las cosas, pintar las haches, bueno, si uno hace algo, se siente parte de algo, y ese sentido de pertenencia perdura para siempre. Por otra parte, yo siempre digo que un equipo no lo hacen solamente buenos jugadores, un club no lo hacen solamente buenos jugadores, sino buenos hombres de rugby. Nosotros tenemos enormes ejemplos de jugadores que no disfrutaban mucho el rugby, pero les encantaba el rugby íntegramente, y hoy son sumamente valiosos. Tenemos un secretario del club que hace 15 años es secretario del club. Yo estoy seguro que el rugby no le gustaba, pero le gustaba todo el ambiente del rugby, y él se quedó. Y nosotros, para tener un buen club, necesitamos buenos jugadores, si se puede, pero buenos entrenadores, buenos dirigentes, buenos asadores, buenos organizadores de fiestas. Necesitamos a todos. Y el que se enamora del rugby entre comillas, ese rugby que es dentro y fuera de la cancha, bueno, ese no lo perdés más. Entonces, el sentido de pertenencia, que lo moldeamos al principio, es fundamental, es fundamental y es muy importante desarrollarlo. Gracias por tu respuesta. Bueno, le damos el micrófono. La siguiente pregunta es para Manuel Pizarro. Ya se nos está acabando el tiempo, así que hacemos esta y otra pregunta más, ¿te parece, Sebastián? Y así no abusamos tampoco de tu generosidad. No, todo con mucho gusto, todo lo que quieran. A ver. Hola. Ahí, hola, Marco. Popi, hola, Sebastián. ¿Cómo están? Mira, mi pregunta era dirigida un poco al tema de lo mismo de cómo impregnar o cómo tú puedes llegar mucho más a los padres. Ya creo que esa respuesta fue hecha. Entonces cambia un poco la pregunta ahora. Hoy día, en los tiempos de pandemia, donde tenemos que lograr motivar a los niños que están en sus casas, ¿qué harías tú, Sebastián, para poder seguir impregnando este rugby que hoy día no estamos con el contacto, que es nuestro fundamento para estar en cancha siempre con contacto y todo lo demás? Hoy día nosotros tenemos acá en Quintero un grupo de niños donde tratamos de motivarlo de alguna forma, pero creo que a lo mejor falta esa experiencia. ¿Qué se puede hacer? Todo esto es nuevo para todos, yo creo, pero ¿qué harías tú en este caso? Mirá, yo te digo lo que nosotros hacemos en el club. Obviamente que son tiempos que nos desafían, ¿no? Son tiempos sumamente difíciles, pero tenemos que tratar de capitalizarlos positivamente. Es así, más allá de la tragedia que implica una pandemia. Yo siempre digo que el entrenamiento es todo lo que contribuye al desarrollo del jugador en los múltiples aspectos. Y a veces nosotros nos volvemos locos con el entrenamiento físico, con el entrenamiento técnico, con el entrenamiento táctico, y a decir verdad, el entrenamiento
implica un entrenamiento convencional, pero también un entrenamiento no convencional. Entrenamiento no convencional es un entrenamiento que podemos desarrollar fuera del campo de juego. Y nosotros tenemos desde este lugar, desde este nuevo escenario, posibilidades que antes no teníamos. Por ejemplo, si nosotros queremos generar sentido de pertenencia, yo creo que en este momento es un momento ideal. ¿Por qué? Porque los chicos tienen más tiempo, entonces pueden estudiar la historia del club, que es muy importante, estudiar la historia del rugby, ver los referentes, eso hace el sentido de pertenencia. Por ejemplo, las divisiones menores de mi club, nosotros les hemos hecho, por ejemplo, un sábado, un cuestionario sobre 40 jugadores, exjugadores, entrenadores y dirigentes, para que sepan, para que digan quién es. Nosotros les mandamos una foto, tienen que decir quién es y qué hizo para el club. Entonces tenían que hurguetear en el libro que tengo acá, en el libro del 75 aniversario del club. Bueno, fueron viendo quiénes eran estos referentes. Nosotros siempre decimos que para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y en ese sentido la historia nos da siempre una mirada valiosa, que no podemos pasar por alto ni ignorar. Queremos generar sentido de pertenencia, que es algo muy importante. Bueno, estudiemos a nuestros referentes, a la leyenda de nuestro club, a la leyenda del rugby. Involucrémonos en la historia del club, ¿sí? Porque a veces siempre creen que todo surgió espontáneamente y mágicamente, y el club es consecuencia de lo que hicieron mucha gente durante mucho tiempo y el esfuerzo de toda esa gente, y tenemos que conocerlo, ¿sí? El sentido de pertenencia es muy importante y nosotros podemos llevar adelante fuera del club. Por ejemplo, otra herramienta que podemos utilizar de acá es lo que se llama la visualización, es decir, la reproducción de actos que pueden ser creados o que pueden ser reales o que nosotros imaginamos. Es decir, los chicos tienen enormes oportunidades para que piensen el juego, para que se involucren, para desarrollar su curiosidad, para que se hagan muchas preguntas, para que se pregunten por qué. Es decir, no solamente el entrenamiento es correr, que es importante que corran, sino es comprender el juego. Y yo creo que una de las grandes falencias de los jugadores de rugby es que corren y están bien físicamente, tienen la mayoría de destreza, pero cuando tienen que comprender el juego, es decir, todo lo que es la toma de decisiones, ahí tienen un enorme déficit. Bueno, acá tenemos un momento y un escenario donde se les puede enseñar el juego, que los chicos agarren un libro y se involucren. Bueno, insisto, entrenamiento convencional dentro de la cancha y entrenamiento no convencional. Organización, si somos organizados, ese es un entrenamiento no convencional. El descanso, la nutrición, bueno, todas esas herramientas las podemos llevar adelante en situaciones tan difíciles como esta, situación de pandemia. Perfecto. Bueno, le quedaría una pregunta de Pincho y otra de Bernardo Santillán. Abrimos con Pincho. ¿Me escuchas, sí. Pincho? Acá lo tengo a Pincho que hizo la pregunta. En realidad Pincho es mi hijo, que usa el Zoom. Yo soy Federico Lodeiro. Mirá, en realidad no soy entrenador, soy manager. Un manager con derecho de participación. O lo era, mejor dicho. Pero, no obstante, es algo que estoy viendo en muchos pares y no pares. El énfasis que se pone en cuanto a la victoria por la victoria de por sí. No sé si me estoy explicando. El ganar a toda costa, en cierto modo impresionar a los chiquitos para que ganen, independientemente de cuestiones formativas, del respeto tanto al par como al contrario. ¿Cómo manejar ese tipo de circunstancias cuando pasa con un par, por ejemplo, con un entrenador que es par y se pone en ese rol, en el de la victoria por sobre todo y por sobre los aspectos formativos? Bueno, ahí te entendí perfectamente. Primero, nosotros, si volvemos al principio, yo dije que nosotros no les estamos enseñando a jugar, sino que les estamos enseñando a vivir. A nosotros nos pasó, yo entrené hasta M14, desde M6 a M14, que estaba mi hijo, y yo veía que el equipo puntualmente nuestro ganaba muy seguido, ¿sí? Entonces los jugadores se acostumbraban siempre a ganar, y era algo para mí real, porque si nosotros tenemos que enseñarles a vivir, bueno, tenemos que enseñarles y ver cómo reaccionan frente a ganar, ver cómo reaccionan frente a perder. Perder por 50 puntos y sin embargo no bajar los brazos, ganar por 50 puntos y sin embargo no perder la humildad, dar el 100%. No hay nada más triste, me parece, que un equipo
que juega media máquina porque el otro es inferior. Si nosotros lo queremos respetar, tenemos que meterles tantos puntos como nosotros podamos. Es decir, tenemos una herramienta que es el rugby donde le estamos enseñando muchas cosas. Yo veía que el equipo ganaba siempre. Yo dije, no, ¿cómo vamos a ganar siempre si en la vida ganamos y perdemos muchas veces? Quiero que los chicos se frustren y ver cómo levantan los brazos, cómo siguen. Bueno, poner el mismo escenario que la vida. Entonces, nosotros tenemos siempre dos caminos como entrenadores, porque nosotros ejercemos un liderazgo. Los exitistas y los exitosos. El exitista, ¿quién es? El que quiere ganar de cualquier manera y a cualquier precio, que quiere ganar para sentirse importante y valorado frente al otro, pero en aras a ese camino vulnera reglas y normas preestablecidas y quiere ganar de cualquier manera. Ese es el exitista. Y hay otro camino que es un camino más engorroso, más difícil, que implica un proceso que es el exitoso. Y el exitoso es el que sabe que hay modos o formas de poder alcanzar el éxito, y que el verdadero éxito no está el fin de semana, sino de dejarle esos valores que le van a servir para la vida. Entonces, nosotros como entrenadores y conductores de grupo podemos llevarlos hacia el exitismo, que es ganar de cualquier manera para hacernos sentirnos importantes, y el exitoso, que es el que construye y moldea el éxito duradero, y el que sabe que ese éxito tal vez no va a estar el fin de semana en un partido, ¿sí? Sino va a estar en la vida misma. Como dice el famoso dicho, alguien dijo alguna vez que si jugás al rugby ya ganaste, pero si jugás al rugby con valores, ¿sí? Como digo siempre, una cosa es ser un jugador de rugby y otra cosa es ser un hombre de rugby. Y el hombre de rugby implica que el rugby se desarrolla en un entorno de valores, y no solo desde lo discursivo, sino también ejecutándolo. Volvemos al principio, nosotros siempre le dejamos una huella o una marca a los jugadores. Bueno, esa marca hay que tratar de ser una marca valiosa, que los pueda marcar para bien, que los pueda marcar para la vida. Genial. Bueno, por último, Bernardo Santillán. Gustavo, Sebastián, muy gentil. Primero felicitarlo a los dos, Gustavo, ya que me parece que esta es la última, lástima, en la última charla, espero que ya esté armando el próximo ciclo de charla. Queda una más mañana. Ah, perfecto. Sebastián, no te conocía personalmente, te había visto por YouTube, así que felicitaciones, fue un bálsamo de valores que nos entregaste. Los que creíamos que veníamos a escuchar cómo se entrenaba, qué es lo que había que hacer, 2 contra 1, 3, la verdad nos diste una cátedra de la filosofía de este juego. Y al resto que son muy jóvenes, entender que lo dije ayer, entender que son niños, eres de toda esta charla, eres el primero que toca el tema del tercer tiempo, que en Chile te entregan un pack de un jugo y una fruta y te vas para la casa. No existe ese valor, y tener mucha paciencia. Y mi consulta es lo siguiente, tú has venido muchas veces a Chile, tú tienes una impresión, cuando uno es rugbyista, entra a un club y en 2, 3 actos uno sabe inmediatamente qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuál es tu impresión del rugby de menores en Chile? ¿Cuál es tu impresión de la gente que dirige el rugby de Chile y en los menores? ¿Y cuál sería tu consejo? Porque te preguntaron por ahí qué hago, y claro, tú tienes un club que tiene todo. Una frasecita que usó Gustavo: los chicos no llegan a nuestro club. Los chicos en Chile no llegan porque los clubes no tienen tradición. Mi club, la Universidad de Santo Tomás, tiene 15 años, no tenemos ni cancha. Entonces, en estos 15 años nos hemos ido mudando en base a nuestro presupuesto donde arrendamos. Entonces, nadie va a venir a jugar a la Santo Tomás. Yo tengo que salir a buscar a ese niño, y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, en esta estructura, un rugby chileno que no son clubes, para que tengan una impresión, en Santiago hay alrededor de 30 equipos de rugby de desarrollo y que no tienen divisiones menores. Sebastián, no tienen divisiones menores, no tienen una juvenil, algunos tienen una juvenil, algunos tienen un grupito. Entonces, ¿cómo podemos desarrollarnos? Primero, tu opinión, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu impresión del rugby chileno? ¿Y cómo podemos desarrollarnos hacia grandes rasgos? ¿Cuál es nuestra prioridad de un club que ya partió, sembró esa semilla, no tenía nada y hoy día tiene 50 niños? No tengo todas las categorías, tengo que mezclar categorías para poder competir.
Entonces, ¿cómo me ordeno? ¿Cuál es tu impresión? ¿A qué le doy prioridad? ¿A cómo sigo trabajando? Y nuevamente, felicitaciones, yo soy ya un hombre mayor y concuerdo plenamente contigo el tema de los valores del juego, los afectos del juego. Ahí alguien preguntó por los niños de riesgo social. Primero hay que saber qué le pasa a ese niño, cuál es su tristeza, cuál es su pena, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar sobre eso. Y es lo que con los niños, todos tenemos niños en nuestra familia, ya sea sobrino, hijo, y ver cómo actúan, qué es lo que quieren. Pero felicitaciones, realmente no te había escuchado y realmente ha sido un agrado. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es amplia. Yo siempre la primera reflexión es que las situaciones ideales no existen. No existen en el rugby, no existen en la vida. Nosotros que hemos jugado rugby lo sabemos muy bien. Las situaciones ideales no existen. Es más, yo recién decía que hay 664 clubes en nuestro país y más de la mitad son clubes en formación. ¿Qué significa? Que son clubes que no tienen todas las categorías, ¿sí? Entonces, en ese escenario, nosotros tenemos que tratar de dejar esa semilla del rugby, en un escenario que no es fácil, porque algunos no tienen todas las divisiones, algunos no pueden completar todos los jugadores. Hay que anteponer los principios del éxito, que no son para el rugby, sino que son los principios para la vida, que es nuestra preparación, nuestro entusiasmo, nuestra pasión, nuestro empuje, no claudicar. Todos esos principios del éxito para la vida los tenemos que involucrar en el rugby, pero sabiendo siempre y entendiendo que el rugby es no solamente un deporte, porque si nos lo limitamos al deporte nos está faltando algo mucho más importante. Beco Villegas decía, desdichado aquel deporte que no entrega algo más que el mero hecho de jugarlo. Nosotros creemos que el rugby entrega algo muchísimo más importante que el hecho de jugarlo. Y tenemos que concebirlo de esa naturaleza. Y nosotros lo tomamos al rugby no como un deporte, sino como un propósito. Yo al rugby lo considero un propósito, porque desde el rugby nosotros podemos transformar vidas. Entonces le vamos a dar la importancia que significa, y a veces lo vamos a hacer incluso contra nuestro propio dinero, vamos a gastar dinero, vamos a emplear nuestra energía, nuestro tiempo, porque sabemos que hay un propósito superior. Yo cada vez que voy por el país y veo unas H's, a mí me genera un enorme entusiasmo, me genera una enorme adrenalina, porque yo sé que detrás de esas H's hay unos héroes anónimos, así los llamo porque no los conoce nadie, pero esos transforman la comunidad en la que viven. Entonces es algo sagrado y es algo muy importante. Y respecto puntualmente de Chile, no conozco como para darte una respuesta acertada. Lo que digo, y lo que yo he visto, que Chile tiene grandes potencialidades. Por supuesto que si tiene un equipo de rugby, lo que hay que generar primero es la difusión del juego, porque a partir de la difusión del juego se genera una catarata de más chicos y jóvenes que quieran jugar al rugby. Pasó con los Pumas en el año 2007, todos querían jugar al rugby. Y me han contado historias de un lugar que se juntaban en la plaza, que iban a venir 4 chicos, y terminaron viniendo 80, 100 chicos. Es decir, hay que tratar de generar un modelo exitoso desde, por ejemplo, el rugby de seleccionado, porque el hecho de generar difusión y un equipo competitivo genera sí o sí más cantidad de niños. Y después, obviamente que es otro escenario, porque si no tienen la concepción de clubes que hay en la Argentina, por ejemplo, de rugby infantil, es una tarea más difícil. Bueno, tal vez yo estuve en Perú el año pasado, y ellos generaron que desde las escuelas generar un proyecto donde esté involucrado el rugby. Hay distintos mecanismos, que no es fácil, por supuesto, pero como decimos nosotros, no vamos a claudicar ante la primera dificultad. Y si nosotros tenemos ese propósito que es tan importante, bueno, nos podrán, entre comillas, golpear, podremos tener más o menos éxito, pero nunca vamos a bajar los brazos. Perfecto. Bueno, más de 1 hora y cuarto realmente de conceptos muy, muy, muy interesantes, muy claros, muy precisos, pero lo que más me ha agradado de todo lo que nos ha expresado Sebastián es que además de darnos conceptos puntuales y precisos, también nos invitas a pensar, o sea, no son conceptos estrictos, tienen que hacer esto o no existe otra.
nos estás invocando, nos estás llevando a pensar, a generar nuestros propios conceptos dentro de ese marco de valores que tiene el rugby, pero eso me parece importantísimo, me parece genial porque está claro que cada uno en su club es lo que se tiene que juntar con su gente y crear su club. Y como dice Sebastián, la tarea no es fácil, pero no hay que claudicar, hay que seguir y que nada nos detenga. Así que desde ya, muchísimas gracias, Sebastián, realmente te pasaste, estuvo buenísimo y muchísimos conceptos, muy enriquecedora la charla. También gracias, Gustavo. Les dejo a todos una reflexión final que a mí me gusta. El rugby se ha propagado por todas partes. Yo le decía que hay 121 países que juegan al rugby, hay más de 9 millones de jugadores y jugadoras en el mundo. Y eso es muy bueno para todos nosotros que formamos parte de la familia del rugby. Pero yo siempre digo, ¿de qué serviría que el rugby se propague por todas partes si no mantiene sus elementos distintivos? Son los valores y tradiciones de los que hablamos. Se convertiría en un deporte como cualquier otro, y nosotros creemos que tiene su diferencial, su elemento distintivo. Entonces, tenemos que tratar de conservar y preservar esos valores, ese es el desafío del rugby moderno, sabiendo y tomando una actitud que yo llamo activa y participativa. Es decir, haciendo nuestra parte y también haciéndola cumplir. Ya no basta con hacer bien nuestra parte, sino también hay que hacerla cumplir. Eso implica ser los guardianes o custodios de la filosofía del juego. Nos portamos bien y también somos custodios respecto del otro se porte bien. Decía, hay una frase que me gusta mucho de Tati Milano, que decía, no todos podrán ser los mejores, y eso hay que decirlo, no todos podrán jugar en los Pumas, no todos podrán jugar en los Cóndores, no todos podrán ser entrenadores de elite, no todos podrán ser los mejores, pero todos, absolutamente todos, podrán ser mejores que antes. Eso significa que el rugby ayuda a los que juegan bien, a los que no juegan tan bien y a los que juegan decididamente mal. Como digo siempre, alguien dijo alguna vez que si jugás al rugby, ya ganaste. Muchas gracias. Bueno. Muy bueno. Eso, Sebastián. Excelente. Bueno, le abro el micrófono a todos para que primero les doy las gracias por estar. Queda una charla más mañana de este ciclo y le abro el micrófono a todos para que saludemos a Sebastián. Muchas gracias, Eva, que estés bien y ojalá nos volvamos a tener un contacto y sigamos nutriéndonos de tus conocimientos. Chau, chau. Hasta luego. Chao, Bopi. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Grande, Bopi. Chao, chao.